Hermanos, muy buenos días, sean todos bienvenidos. Hoy, una mañana más, vamos a exaltar el nombre de Dios con la alabanza que el Señor nos ha permitido tener y traer para todos ustedes en esta mañana. Les pido que ahí en sus hogares puedan cantar con nosotros. Vamos juntos a exaltar el nombre de Dios, cantando con conocimiento y con un corazón agradecido siempre de lo que Dios ha hecho por nosotros y su inmensa misericordia y gracia que siempre es derramada, aún en tiempos difíciles como los que podemos estar pasando. La gracia de Dios se renueva todos los días y hoy alabamos su nombre una vez más. Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Dios, justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Dios, justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es por ti, restablece mi interior, mi alma clamará a Dios. Jesús, en mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Dios, justicia y amor
me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es por ti, restablece mi interior, mi alma clamará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es por ti, restablece mi interior, mi alma clamará desde mi interior, mi alma clamará.
Muy buenos días, familia, hermanos, amigos. Nuevamente, teniendo la oportunidad y el privilegio de poder llevarles la palabra de Dios en esta mañana. Hemos venido hablando de la iglesia despierta o cristianos verdaderos que tomaron en serio la responsabilidad que les dejó el Señor. Le dieron al apóstol San Pablo una comisión que él trató de llevarla a cabo y la cumplió. Y era un hombre que andaba solo en la mayoría de los casos. Hizo 3 viajes misioneros, aunque para mí son 4, porque a Roma no se fue de turista. Dios le dice, como has hablado en Jerusalén, es necesario que hables también en Roma. Así que tenía que irse de misionero allá. Y Dios prometió, el Señor prometió cuidarlo y que nadie pondría sus manos sobre él para quitarle la vida, en otras palabras, porque golpizas sí recibió y todo lo demás. Entonces la tomó muy en serio. Ya ha hablado a los judíos, ya ha hablado a los gentiles y ahorita va a los reyes, va a los grandes, gobernadores, emperadores y toda esta es la gente que le espera también. Allá tiene que llegar el evangelio y este era el hombre llamado por Dios para hacer esas cosas, para cumplir esa misión. Entonces estamos hablando de alguien que para mí tomó en serio lo que es el cristianismo, que esto no es juego ni es nada, y entendió muy bien que un discípulo es aquel que tiene que poner a Jesucristo en el primer lugar, porque dice la Escritura, el que le tiene más amor a padre, a madre, a hijo, a nuera, a suegra, trabajo, dinero y todo lo que usted quiera, que a mí, dice el Señor, este no es digno de mí, este no puede ser un discípulo mío, porque siempre tendrá sentencia de muerte encima. Y si no aborrece aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y este era un hombre que dice, no estimo preciosa ni mi propia vida con tal que acabe con gozo mi carrera, lo que el Señor me encargó a mí. Eso es algo digno de imitar, pero pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre amado, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en esta mañana agradecidos por su gracia y misericordia, Señor, por su paciencia para con nosotros. Que a pesar de todo lo que somos y hacemos, usted sigue amándonos, Señor, y es un amor incondicional, porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, porque a pesar de todo tiene un cuidado tremendo de nosotros, Señor, y a pesar de ser ingratos, desobedientes, desleales y todo, usted no cambia, Señor. Sigue siendo el mismo y admiramos esa gracia y misericordia suya. Y Padre, dando gracias por lo que estamos leyendo, por lo que estamos aprendiendo acá, y creo que esta sea la forma de enseñar el cristianismo al que comienza y a los niños, Señor, que todo es una preparación, el tiempo de paz, prepararnos para la guerra que vendrá. Estar consciente de eso, que habrá aflicción en el mundo y habrá problemas y habrán persecuciones, y quizás el tiempo está llegando ya. Así que enséñenos y prepárenos si es que esto se va a venir, Señor. Dándole gracias, Señor, y pidiendo por los que siguen enfermos, por los que están contagiados. Estamos en un tiempo donde ha habido un nuevo rebrote y todo está colapsando, Señor. Que usted siga teniendo esa misericordia que siempre la ha caracterizado, Señor. Dios mío, la necesitamos, que usted siga dándonos lo que necesitamos y no lo que merecemos. Y pidiendo en este día, Señor, que su Santo Espíritu sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda verdad. Pidiendo estos favores porque los necesitamos, Señor, en el nombre y por los méritos de Cristo, el Señor. En Hechos capítulo 9, cuando el Señor estaba enviando a Ananías a Damasco para que colocara las manos encima de Saulo, porque dijo el Señor, él ora y ve a alguien que llega, coloca las manos encima, recobra la vista y todo, y bueno. Ananías se le oponía porque sabía que este era un hombre terrible, como lo conocimos al principio aquí en Hechos capítulo 9. Estoy en Hechos capítulo 9, pero los versículos 15 y 16. El Señor dijo,
Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario para padecer por mi nombre. Diría Pablo, a ver, tengo 3 responsabilidades acá. Hablar a los judíos, que ya les hablé. Hablar a los gentiles, les he hablado. Y ahora vamos a los reyes. Y el Señor le mostraría cuánto le es necesario padecer por su nombre. En el capítulo 18, donde quedamos el domingo pasado, 18, versículo 12, dice la palabra de Dios: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez en estas cosas. Y los echó del tribunal. Pero ya aquí comienza otro nivel. Ya vemos a un procónsul o un gobernador donde están llevando ya estas cuestiones los judíos. Llegamos al capítulo 22. Capítulo 21. Yo quiero hoy es leer unos versículos especiales y nosotros, cada uno sacará las conclusiones, pero escuche bien lo que decía la gente del apóstol Pablo. El hombre que yo lo veo solo luchando contra muchedumbres y todo está en contra, pero sigue adelante. Y estas eran las palabras que le hablaban a él, pero no son como las nuestras, que siempre nos hablan cosas bonitas, y eso es lo que estamos acostumbrados, pero deberíamos irnos acostumbrando a hablar de estas cosas. Dice en el capítulo 21 de Hechos, versículo 27, pero cuando estaban para cumplir los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Estamos hablando de multitudes. 28, dando voces: varones israelitas, ayudad, porque este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley de este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Pues ayuden, que este es el hombre que buscamos. Querían quitárselo de encima. El versículo 29, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Pero es impresionante, toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo. Imagínense, toda una ciudad, todo un pueblo contra un hombre, pero Dios estaba con él, que era la gran diferencia. Lo arrastraron, lo sacaron del templo, cerraron la puerta, versículo 31, y procurando ellos matarle. Esa era la situación que se vivía. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. ¿Qué hace un solo hombre contra un pueblo, una ciudad, y todos en contra de él? Desen cuenta, aquí yo encuentro, ayuden, porque este es el hombre. Lo arrastraron y lo sacaron procuraban era matarlo. Es decir, luchando contra todo. El 33, entonces llegando al tribuno le prendió y mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho.
Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevarlo a la fortaleza. Y al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la muchedumbre. O sea, lo llevaban, era levantado para que no lo agarraran. 36. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera, muera. El Señor dijo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, y yo a Él le creo. Lo que Él dice siempre se ha cumplido, y se cumple con este hombre. Pero miren lo que cuesta ser fiel al Señor y ser comprometido. Una iglesia que se comprometa tiene que prepararse para estas cosas. Pasando al capítulo 22, les voy a leer desde el versículo 19. Pablo aquí acaba de dar un testimonio de cómo fue su conversión por el camino a Damasco. Pero en el 19 dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y lo oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Pues no era sencillo. Por donde se metía era un problemón. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, esto era ya listo para apedrearlo. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Vamos a leer el versículo 30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Ahora está delante del sumo sacerdote, de los principales sacerdotes y del concilio, de los duros está aquí. Sacan a Pablo y lo paran delante de él, y son las oportunidades que le da Dios para que él testifique de Cristo. En el 23 dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, les puso el ojo y diría, estos, ¿qué será lo que piensan? Pero estos están aquí y tendrán que escuchar. Mirándoles fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Esta es una de las características de Pablo y habla en muchas partes. Limpia conciencia, conciencia tranquila. No me acusa, no me reprende mi conciencia. Tengo un testimonio intachable y por mal testimonio no me van a acusar acá. Y de lo que le acusan más que todo es por la esperanza del pueblo de Israel y por la resurrección de Jesucristo. Así que no tenían por dónde echarle manos. Esto es lo importante de que tengamos un muy buen testimonio, porque eso será lo que nos va a ayudar en un momento difícil, porque la palabra, la verdad se defiende sola. Si no es nuestra vida la que nos tiene que acompañar ahí. Así que él dice, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy, con buena conciencia, una conciencia limpia. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo les dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injuria. Pablo dijo,
Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Esto es lo importante de conocer las Escrituras para saber y decir, están haciendo lo correcto. Al Señor Jesús le hicieron lo mismo y quisiera leerles aquí un momentico, ya que estamos cerca, en el capítulo 18, en el capítulo 18 de Juan, el versículo 19, escuchen. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Y escuchen la respuesta del Señor. Fue más áspera que la de Pablo. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo y siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he hablado. He dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Lo mismo que le dijeron a Pablo, pero aquí la cosa es distinta. ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús dijo, no sabía que era uno de los hijos de mi pueblo, porque nadie puede maldecir a un príncipe. Él dijo, Jesús respondió, si he hablado mal, testifica. ¿En qué está el mal? Y si bien, ¿por qué me golpeas? Aquí está el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es otra cosa de lo que se está hablando acá. Hechos 23, versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, se me juzga. Este es el juicio contra mí, porque yo predico que Cristo resucitó. Esto no era sencillo en ese tiempo como en el día de hoy. La gente y todo el mundo sabe que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, pero en ese tiempo no. Los sacerdotes pagaron para que se dijera que los discípulos habían hurtado el cuerpo de Jesús, así que lo que decían ellos era palabra de Dios. Y Jesús resucita y está 40 días, pero no se presentó sino a sus discípulos. Entonces nadie lo vio para decir, en realidad, Él resucitó, así que no era tan sencilla la cosa. Y por esto se me juzga acerca de la esperanza de la resurrección, porque la esperanza de la resurrección es nuestra justificación, poder declarar inocente por medio de la fe a cualquiera que le crea a Jesucristo. El versículo 7, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Versículo 10, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de Pablo, temor de ellos, el 10, y habiendo grande disensión el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que se bajasen los soldados y le arrebataron de medio de ellos y lo llevaron a la fortaleza, que Pablo fuera despedazado. Es decir, lo que se buscaba era como lincharlo. Ahora, en el versículo 11, y la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Por eso Roma es un viaje misionero, no es que tuvo 3 viajes y este se fue de turismo, como dije al principio. Iba a testificar también en Roma. Ahora, más de 40 judíos se hacen un juramento que no comerían ni beberían nada hasta que no le dieran muerte a Pablo. Y comenzaron a buscar la oportunidad y a buscar a los grandes que por gracia lo pusieran.
lo trasladaron de un lugar a otro para ellos poderlo matar por el camino. Dice en el versículo 12, venido al día siguiente los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Entonces la situación no es tan sencilla. Digo, los cristianos verdaderos tuvieron que pasar por estas cosas terribles. Así que todo esta parte de acá hicieron ese complot. Pero un sobrino de Pablo, un muchacho, logró escuchar esto, avisó a un centurión, fue donde Pablo y todo, entonces para que tuvieran cuidado, porque lo estaban buscando o pidiendo un favor para poderlo matar. En el versículo 23, y llamando 2 centuriones mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Tremenda respaldo tenía Pablo aquí. Una cantidad de gente y que se preparase cabalgadura que poniendo a Pablo le llevaran a salvo a Félix, el gobernador. Una cantidad de guardias que había. Bueno, Dios estaba en control de todas las cosas que se estaban hablando aquí. El versículo 25, y escribió una carta con estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber las causas por las cuales le llevaron al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Así que el testimonio de Pablo era excelente. Pasemos al capítulo 24, versículo 2. Y cuando éste fue llamado Tértulo, comenzó a acusarla diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Versículo 5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Qué bueno que le digan a uno así. Este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos de todo el mundo. Si esto era cierto, esto es extraordinario. Y la verdad es que no es eso. Él lo que dice es por la esperanza que yo tengo de Israel, la misma esperanza que abrigan los judíos. Entonces, este hombre es una plaga y es promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Cuándo nos van a decir a nosotros si estamos aquí escondidos bien sentados? No molestamos a nadie, no salimos a predicar ni nada. Entonces, ¿cómo? Aquí podemos estarnos tranquilos que no va a pasar nada. En el versículo 14 dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios, al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Este era un hombre bíblico. Todo lo que dicen los profetas y lo que dicen de Moisés, yo lo creo, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Esta era la esperanza de Pablo y por esto es acusado. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Un día resucitaremos vivos, justos e injustos. Resucitaremos y entregaremos cuenta a Dios, y es necesario que pasemos por el tribunal de Cristo para que demos
respondamos por las cosas que hemos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, sean buenas o sean malas, y cada uno recibirá según lo que haya hecho. A causa de esto dice, procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, porque el día que Dios me juzgue quiero salir bien librado. Y nosotros no prestamos mucha atención a eso. El versículo 21, a no ser que, estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros, dice Pablo. Si me juzgan es por eso, porque levanté la voz acerca de la resurrección, pero no tengo de qué más me acuse. El 23, y mandó el centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no se le impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Privilegios. No lo vamos a aislar completamente. Ahora, en ese tiempo también existía la corrupción. Y dice acá en versículo 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia y del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, ¿por qué? Pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, para que Pablo le dijera, bueno, te doy tanto y me dejas ir. Pero Pablo no era así, él confiaba en Dios. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo, haciendo las cosas que le agrada al hombre, pero no las cosas que le agradan a Dios. El 25. Llegando pues Festo a la provincia, subió a Cesarea y a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Todo era que lo dejaran salir y lo llevaran para ellos caerle. En el versículo 9, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? ¿Quieres subir a Jerusalén? Esta subida ya no le conviene a Pablo, porque lo están esperando. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Y esto fue tremendo. Fue muy importante. Porque él no podía salir de aquí. Él tenía que quedarse. Así que si uno de pronto es corrupto y dice, tome y déjeme salir, Pablo hubiera muerto por desobediente y no confiar en Dios. Ay, se nos va el tiempo y hay tantas cosas que hablar de este hombre. Vamos a ver, encontrar por acá algo. En el capítulo 26, versículo 22 dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron como habían de suceder. Este era un hombre que hablaba lo que decía la Escritura. A pequeños y a grandes, dando testimonio hasta el día de hoy. Esto es una iglesia despierta. Esto es un cristiano verdadero. Y
el versículo 24, diciendo estas cosas, en su defensa Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Dice, yo sé que tú sabes estas cosas, le dice. Así se le habla a un gobernador. El 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y hace esta pregunta, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? No contestó nada, pero Pablo dice, yo sé que crees. Yo sé que crees. El 28, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Por poco me persuade a ser cristiano, dice. Estaba hablando con el rey Agripa, y de aquí tendré que irse a Roma, donde se encontraría con Augusto César y Nerón y todas esas cosas. Así que Pablo sigue hablando lo que Dios le ha mandado hacer. Enfrentándose, lo encuentro aquí solo. Dios está con él. Y dice Pablo, ten ánimo, porque como has testificado aquí, es necesario que testifiques también en Roma. Entonces él sigue y sigue vivo en medio de tremenda oposición. Y esto es ya a otro nivel. Es buscando para matarlo. Pero Dios estuvo ahí y utilizó gente para que no fuera despedazado. Fue arrastrado y lo buscaban. Es necesario que este hombre muera. Es una plaga, no debe vivir. Tenía loco a estas grandes multitudes y un solo hombre obedeciéndole al Señor. Y alguien dijo, todavía no sabemos lo que Dios puede hacer con un hombre que se consagre el 100% a hacer su voluntad. Esperemos que Dios nos dé esa fuerza y valentía, porque estos tiempos quizás se van a repetir. Bien, hermano. Nos despedimos con la bendición de siempre. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice también, orad, pedid por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Bendecimos a aquellas naciones donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Bendecimos al Ecuador, donde Dios nos tiene, un país de bendición. Y bendecimos al pueblo de Israel. En el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén.